Muy buenos días. Bueno, como les mencionaron, mi presentación tiene que ver con Vendimia 5.0, es un proyecto de transformación digital, pero antes también de hablar de inteligencia artificial y transformación digital hay que entender por qué estamos haciendo esto. Si antes el mundo del vino estaba muy alejado del tema de la tecnología. Entonces, primero les quiero traer datos en concreto. ¿Ustedes sabían que en 2023 la producción mundial del vino cayó un 10% en todo el mundo? Esto no ocurría del año 1961 y la última vendimia de en 2024 cayó un 5%. ¿Ya? ¿A qué se debe? ¿Qué tienen en común estas cuatro imágenes? Son viñedos de España, son viñedos de Chile, pero lo cierto es que los viñedos están sometidos a climas extremos, heladas, inundaciones. Entonces, a esto nos estamos enfrentando hoy en día en el mundo del vino. Y esto está haciendo que la producción caiga. El cambio climático. Esto es un reporte, de hecho, salido recién del horno de la OIV, la Organización Internacional de la Vid y el Vino, donde muestra que los principales productores del vino han disminuido su producción. De hecho, acá lo que se compara a las gráficas amarillas tiene que ver con el promedio de las últimas 5 vendimias. Y los principales productores de vino, por ejemplo, España, Chile, todos los países están en negativo. ¿Okay? Además, que la superficie de los viñedos cada vez está disminuyendo en el mundo. Por ejemplo, en mi país, en Chile, por el cambio climático, lo que está ocurriendo es que se están generando plantaciones más al sur. El clima está cambiando, por lo tanto, el clima está generando un estrés en la vid que antes no era normal. Y hay un estudio del Laboratorio Internacional del Cambio Climático que se estima que para 2050 la superficie apta para vitivinicultura va a disminuir entre un 25 y un 75%. O sea, está disminuyendo los viñedos, está disminuyendo la producción, también tenemos crisis en tema del consumo. Entonces, la pregunta es, ¿la industria vitivinícola a nivel mundial es sostenible? Y lo otro es, bueno, ¿qué estamos haciendo hoy para que el vino, en general chileno, español, tenga futuro? ¿Okay? Y ahí es muy clave, y por eso esta es muy buena esta instancia como DigiVit, de que hay que innovar. Y en nuestro caso, Viña Conchitoro, es una de las viñas más importantes del mundo, se puso como meta innovar. Viña Conchitoro tiene un pilar que es la innovación, innovar para trascender en nuestro lema, y justamente necesitamos hacer ciencia para generar innovación, para adaptarnos a estos cambios. A continuación les voy a mostrar un breve video donde nosotros trabajamos, en particular trabajamos en el Centro de Investigación e Innovación, cumplimos 10 años y les voy a mostrar un videito, si pueden poner sonido. Nosotros lo que hacemos en el Centro de Investigación es que tenemos diferentes líneas de I+D, ¿ok? Y una de las líneas de I+D, la cual yo lidero, tiene que ver con generar una industria vitivinícola inteligente, ¿ya? Que es hoy en día estar hoy en día en el paradigma de Industria 4 o Industria 5.0. La tecnología en otros rubros, en otros sectores industriales, está sumamente fuerte, pero en el caso de la industria vitivinícola, en la industria del agro, ha sido con mayor resistencia. Entonces, lo que buscamos es justamente conectar el mundo físico con el mundo digital,
Y hoy en día, con todo el tema de la inteligencia artificial, o por ejemplo lo que estamos viendo con la inteligencia artificial generativa, hoy en día estamos en un mundo, y vamos a estar en un mundo donde los humanos vamos a colaborar con los robots. ¿Ya? Está el concepto de cobots, y por lo tanto, si en la sociedad estamos viendo que hay robots, ¿por qué en la industria del vino no? Y acá lo que les muestro es que se ha hablado mucho de transformación digital y también de digitalización, y hay que entender que son dos cosas diferentes. La digitalización, por un lado, es que nosotros vamos a ir colectando datos, ¿ok? Pero después es qué hago con el dato para darle valor. Y lo que yo voy haciendo con la transformación digital es que voy generando valor para una organización o para una compañía. Por ejemplo, para aterrizar el contexto de transformación digital, yo creo que todos acá somos usuarios de aplicaciones de mapas. Las aplicaciones de mapas tienen esta cadena un poco bien elaborada. Cuando uno va a un punto a otro, por ejemplo, quiero llegar acá a Digivida Lerma, ¿cierto? Yo estoy con mi celular y digamos, la aplicación lo que te está haciendo, te está monitoreando cuántos GPS hay y por ende te está diciendo un poco el flujo de vehículos que puede haber. Entonces te responde la pregunta, ¿qué está pasando? ¿Okay? Y cuando yo no conozco el lugar donde voy a ir, ¿cierto? En la aplicación que hago, ir. Y la aplicación que hace me genera una predicción de cuánto me voy a demorar en llegar de un punto A a un punto B. Entonces ahí estoy generando la predicción. El fondo es, me estoy yendo al futuro, ¿qué va a pasar? Pero después está también toda la parte de adaptarse a los cambios. Porque, por ejemplo, yo voy manejando en mi coche, por ejemplo acá, y resulta que hay un atasco de vehículos. Y se han fijado que pasa que cuando uno está con el celular, de repente hay un asistente de voz que te dice, te sugiere una nueva ruta. Eso es porque se está adaptando el algoritmo, y lo que está haciendo el algoritmo es que lo que yo te dije que iba a predecir ya no es el escenario óptimo. Entonces te estoy sugiriendo una nueva ruta para que tú sigas cumpliendo tu objetivo. Eso es lo mismo que nosotros tenemos que hacer en la industria del vino. ¿Por qué? Porque finalmente el cambio climático está generando incertidumbre en los viñedos, y eso es lo que nosotros tenemos que buscar con la transformación digital. Y para que se tengan en cuenta un poco en el contexto vitivinícola, el rubro vitivinícola está en general en una curva ascendente. Justo estamos en el momento clave para empezar a invertir en temas de data lake, sensores para poder recoger datos y poder hacer inteligencia artificial y la transformación digital en el rubro. Entonces, hay que innovar en esto, si no nos vamos a quedar atrás, y hoy en día la transformación digital ya es una realidad, por lo tanto, si no innovamos, vamos a generar una pérdida de oportunidad. Entonces, volviendo al cambio climático en la industria del vino y cómo esto se relaciona con la inteligencia artificial, lo que está ocurriendo es que el clima está cambiando más rápido que nuestras decisiones. Y cuando nosotros hacemos vendimia, en la industria del vino nos jugamos toda la producción en un par de meses. Todo. Entonces, ¿qué está ocurriendo con el cambio climático? Cambio en la calidad de la uva, ¿ya? O sea, lo que antes era una uva premium, ahora puede que empeore la calidad. Por otra parte está el tema de la escasez hídrica. También tenemos que los periodos de vendimia, por lo menos en Chile está ocurriendo mucho que por el tema del cambio climático, las vendimias antiguamente duraban 3 meses, ahora tengo que procesar la misma cantidad de uva en 2 meses o incluso 1 mes y medio. En Chile ahora justo estamos terminando la vendimia y se habla mucho de que esta vendimia fue demasiado rápida. Entonces tenemos que procesar lo mismo, pero en menos tiempo. El trabajo se hace más estresante y menos predictivo. Y ahí en la vendimia hay que responder básicamente 2 preguntas y hay que verlo. Yo lo puse acá como un rompecabezas, de hecho esta imagen la hice con inteligencia artificial porque finalmente yo necesito saber cuánto y cuándo voy a cosechar, para cuánto y cuándo voy a transportar, para cuánto y cuánto voy a vinificar. Yo necesito que en la vendimia estos 3, digámoslo, piezas del rompecabezas calcen perfectamente. A nivel industrial, si esto no calza, se empieza a ocurrir un desorden. En una semana yo puedo perder la calidad de un vino y arruinarla. Entonces tenemos que adaptarnos. Y ahí las decisiones de campo y en bodega, ¿qué es lo que ocurre hoy en día en la industria del vino? Que se basa mucho en experiencia. Y está bien, la experiencia es súper buena, pero con el cambio climático no solo vamos a vivir de experiencia, porque ya el clima no es el mismo. Entonces hoy en día la oportunidad que tenemos es tomar la experiencia, pero además el vino del futuro hacerlo con datos e inteligencia artificial.
Y así es como nosotros empezamos a elaborar un proyecto que le llamamos Vendimia 5.0, planificación humano-máquina, justamente porque tomamos el paradigma de Industria 5.0. Estamos generando un data lake donde estamos conectando toda la data agrícola de estaciones meteorológicas y también digámoslo, de satélites, datos de laboratorio en las bodegas. Y lo que queremos hacer es generando diferentes modelos predictivos que nos vayan ayudando a tomar decisiones. ¿Qué tipo de decisiones? Por ejemplo, pronóstico de cosecha. Estamos también trabajando en generar modelos de maduración de uva. ¿Y qué queremos con la inteligencia artificial? Lo que queremos es, de alguna forma, tener menos pérdida, tener más control de los recursos. ¿Okay? Entonces, nosotros, ¿qué tenemos a la fecha? Tenemos una plataforma digital agrícola y tenemos una plataforma digital enológica. En la plataforma digital agrícola estamos trabajando con pronóstico de cosecha y ahí ocupamos inteligencia artificial y también tenemos modelos predictivos de riego que hoy en día nosotros hemos ahorrado un 18% de agua y lo hacemos con sensores que te miden la evapotranspiración. Por otro lado, en la plataforma digital de enología, acá lo que nosotros nos enfocábamos mucho era en predecir los tiempos de fermentación, porque Conchitoro procesa tanta uva que lo que tú tienes que hacer es planificar la vendimia semanalmente. Entonces, si estás cosechando uva, pero en la bodega todavía están fermentando, tienes que procesar la uva fresca. Entonces, ahí se te puede generar un cuello de botella. Entonces, les voy a ir mostrando cómo nacieron estas plataformas, porque estas plataformas hoy en día son casos de innovación, pero partieron desde un proyecto de investigación y desarrollo. Y básicamente estos proyectos de investigación y desarrollo era generar modelos predictivos. Y hoy en día también, para mencionarle, estamos en un proceso de escalamiento porque finalmente esta plataforma agrícola nosotros la estamos piloteando en 2.000 hectáreas, pero estamos haciendo un plan gradual que tenemos que llegar hacia las 10.000 hectáreas y en el caso de la plataforma digital enológica la estamos piloteando en una planta de una bodega que procesa 25,5 millones de kilos. Entonces ya estamos trabajando en un entorno industrial bastante relevante. Entonces, en lo que es en agricultura de precisión es muy clave predecir el pronóstico de cosecha. ¿Y qué es lo que ocurre en general en el mundo industrial? Es que para generar inteligencia artificial, por ejemplo, el tamaño del racimo de una uva, la información, tú tienes que recolectar información del clima, tienes que recolectar información del cultivo, del riego, también estamos trabajando con información de los satélites, también datos nutricionales, y en particular el desafío es que en general estos datos están en islas. Yo siempre digo que a veces la inteligencia artificial incluso es como la guinda del pastel, porque cuando tú ya tienes todo integrado, hoy en día hay mucho acceso para poder hacer entrenamiento de los modelos, pero primero tienes que integrar todas estas islas, generarlas, digamos, lo que estos datos conversen para que generen valor. Entonces, ahí nosotros empezamos a trabajar y el desafío justamente es integrar todas estas fuentes de información que vienen de los satélites, de estaciones meteorológicas, del laboratorio. Y lo que estamos trabajando hoy en día es que generamos un modelo predictivo simple de 10 variables que se ven ahí, pero lo que les quiero comentar es que nosotros estamos trabajando en algo que hoy en día está en boga socialmente, que es un término que se le llama inteligencia artificial explicable, que tiene que ver que hoy en día la inteligencia artificial claramente es una caja negra, o sea, en el fondo entran datos y salen datos. El problema que ocurrió es que hoy en día, como saben, la inteligencia artificial es algo transversal en la sociedad. Entonces, por ejemplo, hubieron aplicaciones de inteligencia artificial donde habían aplicaciones que decían este trabajador no está trabajando, este trabajador sí está trabajando. Entonces, son predicciones un poco complejas porque tú puedes generar, digámoslo, resentimiento y cuestionamiento. Entonces ahí de repente uno dice, bueno, ¿por qué esta inteligencia artificial dijo que esta persona no estaba trabajando? ¿Qué es lo que ella tomó y midió para tomar esa decisión? Entonces acá nosotros este concepto de inteligencia artificial lo estamos tomando muy en cuenta, pero no para este ámbito social, sino para un ámbito de generar la innovación y la transferencia, porque finalmente un pronóstico de cosecha, ¿a quién le va a ayudar? Le va a ayudar a un agrónomo, a un administrador de fondos. Por lo tanto, si esa persona lleva trabajando 20 años de la misma forma y dice, ¿por qué yo le voy a creer a la inteligencia artificial? Ahí tiene que haber un match, digámoslo, entre la tecnología y lo tradicional. Entonces, lo que les muestro acá es que
Esta herramienta científica, son 10 variables que entran al modelo, hay variables satelitales, variables climáticas, pero lo que te dice, por ejemplo, el gráfico a la derecha es cómo van contribuyendo estas variables en el pronóstico, y en particular en este caso que yo les muestro a la derecha, que el pronóstico, el valor real fue 11 y el pronóstico fue 11,4, acá nos dice que la variable que más influyó en este pronóstico, en particular en este viñedo, es que había poca agua, y efectivamente nosotros fuimos a ese campo a preguntar, y ese viñedo en particular, que está en el norte de Chile, tenemos crisis climática. Entonces ahí estamos buscando una explicabilidad de por qué ese rendimiento fue bajo. Tiene que ver con la escasez hídrica. Entonces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nuestra inteligencia artificial opera desde los meses de noviembre a enero, que en general esto corresponde al periodo fenológico de la cuaja de la vid hasta el embero. Y ahí nosotros vamos generando el monitoreo de la predicción de la inteligencia artificial y, por ejemplo, la barrita roja fue el rendimiento real. Nosotros hoy día estamos teniendo rendimientos que son aproximadamente del 85 y el 90%, pero fue una inversión. Y ahí eso es clave en el rubro agro porque tenemos una vendimia al año. Entonces, si no colectamos los datos y no los guardamos, no vamos a generar el valor, que es lo que les digo que tiene que ver con esta escalera de la transformación digital. Entonces, es clave guardar los datos, pero utilizarlos para las siguientes temporadas. Acá quiero ver si se ve, esto se va a ver. Aquí está la aplicación nuestra aplicación agrícola, es un sistema georreferenciado, aquí están los viñedos de Conchitoro a lo largo de Chile. Nosotros tenemos mapeadas las estaciones meteorológicas, podemos ingresar a diferentes viñedos, vamos viendo los mapas en función de las variedades. Acá están los sectores de riego que estamos trabajando con las diferentes casetas. Todo esto lo hemos hecho de la mano con el agricultor, porque es para él en la plataforma, entonces es muy importante tener al agricultor de la mano en el desarrollo tecnológico. Aquí podemos ir filtrando por variedad, filtrando por sector. Acá tenemos las imágenes satelitales por diferentes fechas, y esto es muy clave porque la industria del vino o del agro funciona mucho también con el tema del relato de, no sé si pasa acá también, pero de repente la vendimia de este año va a ser, puede que sea muy similar a la de 5 años atrás, porque el clima es muy similar. Bueno, eso al final detrás de ese relato hay datos. Entonces tú con los datos puedes transparentar eso y puedes anticiparte a tomar decisiones. Estamos trabajando con los rendimientos, con la nutrición, y cada vez lo que vamos haciendo justamente es darle, entre comillas, más inteligencia al sistema, porque finalmente el tema de generar pronósticos de cosecha es multifactorial. Acá también se ve la imagen de un bloque ya de lleno y los datos históricos del rendimiento de ese bloque. Acá están los datos de nutrición, entre otras cosas, y nosotros estamos en un plan, digámoslo a nivel empresarial, donde generamos un caso de innovación donde a toda la gerencia agrícola estamos generando un plan de ir integrando todas las fuentes de información que tienen los viñedos, porque aún nos faltan, estamos recién también ahora integrando datos de suelo, por ejemplo. Entonces, este es el prototipo que tenemos a la fecha, y ahora nos movemos desde el mundo agrícola al mundo de la enología, donde acá teníamos el mismo problema en enología, tenemos que tomar decisiones para hacer vino, pero cuando yo hago vino necesito parámetros químicos como por ejemplo el pH, el Brix, necesito también saber quizás los antocianos al inicio, tenemos sensores de densidad, teníamos mucha fuente de información y teníamos que ver qué hacer. Y ahí también ocurre lo mismo, que teníamos que, a nivel industrial, lo que tú quieres es poder hacer la mayor cantidad de ciclos de fermentación durante una vendimia, para poder optimizar tu capacidad durante la vendimia, porque finalmente si no, tú generas una planta de fermentación, pero el resto del año no está ocupándose. Entonces tienes que hacer pagar el costo de la fermentación durante la vendimia. Entonces, entre más podamos procesar, mejor. El tema es que tenemos un trade-off entre la calidad y la productividad. Entonces, justamente nosotros diseñamos un proyecto que teníamos que modelar la maceración del vino tinto, y queríamos un poco encontrar digámoslo, trade-off o conflicto que hay entre acortar el tiempo de la maceración con la extracción. Entonces, acá nosotros queríamos modelar la extracción de los taninos, ¿cierto?, que tienen que ver los compuestos con la astringencia, y de las antocianinas con el color. Y lo que hicimos fue generar un gemelo digital que no es más que una representación matemática o con inteligencia artificial del proceso de fermentación. ¿Qué gana uno con esto? Cuando uno hace un gemelo digital, ahorra costos, tiempo de proceso, porque
Para que se hagan una idea, ¿cierto? La fermentación del vino tinto en general dura aproximadamente 7 días, 10 días. La de vino blanco puede durar alrededor de 20 días, pero yo con un simulador que es confiable con datos puedo generar el mismo proceso en un par de segundos y hacerles preguntas. ¿Qué pasa si disminuyo la temperatura? ¿Qué pasa si acorto el tiempo? Eso es lo que nosotros hacemos con este gemelo digital. Acá lo que les muestro es una gráfica de una fermentación digital, que lo interesante de esta fermentación era que los protocolos que nosotros logramos digitalmente son protocolos que se hacen, digámoslo, industrialmente. Y la idea justamente es que con la inteligencia artificial, como vuelvo al inicio cuando yo les decía, ¿para qué queremos hacer inteligencia artificial? Para predecir el futuro. Acá yo todavía no sé qué va a pasar en 7 días más con la fermentación, eso estoy ganando con este gemelo digital. Y acá un poco lo mismo, ocupamos inteligencia artificial explicable para poder conversar con el enólogo y decirle, mira, por esto la inteligencia artificial te está generando un pronóstico, digámoslo, de antocianos altos. Mira, el tiempo de fermentación fue un tiempo óptimo en la extracción, pero tu uva vino con poco color, por ejemplo. Entonces, eso es lo que estamos trabajando porque finalmente tú puedes tener la inteligencia artificial, pero para generar la innovación tienes que llegar a las personas. Y el rubro vitivinícola es un rubro tradicional, entonces estamos en el momento de que tenemos que hacer esa conversación entre lo tradicional con lo tecnológico. Y finalmente también les quería mostrar acá la plataforma enológica. Esta plataforma está funcionando en una bodega industrial que hace alrededor de 25 millones de kilos. Entonces acá está todo el listado de las cubas de fermentación. Vamos a poder ver la bodega por mapa de proceso. Hay diferentes menús y estamos generando diferentes proyectos de inteligencia artificial en esta plataforma porque cada vez tenemos más datos. Entonces acá vemos el mapa de la bodega, vamos a ver diferentes colores, todo esto es desarrollado de la mano con el enólogo, ¿ya? Entonces los estanques verdes, por ejemplo, son estanques que están vacíos, podemos ver los estanques en función de su densidad actual con los sensores. Acá están los flujos de los estados, podemos hacer las fichas de ingreso. Podemos filtrar los estanques por temperatura, por densidad. Estamos trabajando con los enólogos para que ellos generen las órdenes de trabajo de los operadores desde la plataforma. Ahí está el monitoreo del proceso, entre otras cosas. Ha sido un trabajo donde nosotros hemos generado un piloto, partimos el año 2021 y en el año 2023 ya logramos consolidarlo. Acá están los modelos predictivos que les mostré anteriormente empaquetados en la plataforma. Porque finalmente tenemos que darle valor a los enólogos o a una organización, pero que el dato sea amigable y que el usuario final lo interprete. Generamos una calculadora enológica también para los enólogos, y esto es muy interesante porque cuando nosotros partimos el proyecto, cuando uno parte un proyecto a veces de innovación, tiene que ser disruptivo, decir, ¿sabes qué? Yo quiero ocupar la tecnología de punta. Y está bien, nosotros lo hicimos, pero nos dimos cuenta también en el camino que al enólogo le dolían otras cosas en el día de hoy. Y eso nos abrió la oportunidad de generarles otras herramientas para que ellos se convencieran de nuestro desarrollo tecnológico. Y finalmente lo que estamos haciendo es que con toda esta data que estamos colectando, para que se hagan una idea, en una vendimia podemos tener alrededor de 500 procesos de fermentación. Lo que hacemos hoy en día es que ya esa data antes quedaba a veces en un papel, en una ficha. Hoy en día queda guardada en la organización y lo estamos ocupando para, con los pronósticos de cosecha, saber cuánto vamos a cosechar, pero con esto podemos planificar nuestra vendimia semanalmente. Y es lo que les mencionaba, esto del puzzle, que la vendimia funciona como un todo. Y lo que ocurre a veces es que la parte agrícola con la parte enológica no conversan. Y ahí es donde está la oportunidad con la inteligencia artificial y nosotros seguimos innovando en este camino. Eso les quería contar hoy en día en esta presentación. Muchas gracias.